atrapado en tu presencia. Solo quiero sentarme a tus pies. Me cautiva este momento santo. Nunca me quiero ir. No busco bendiciones. No me debes nada, mi Jesús, más de lo que puedas tú hacer. Solo te quiero a ti. Perdóname cuando hablé por emociones. Perdóname si solo fue otra canción. Quiero comenzar de nuevo. Abro mi corazón a ti. Perdóname cuando vine con mi agenda. Perdóname cuando no dependí de ti. Quiero comenzar de nuevo. Abro mi corazón a ti. Atrapado en tu presencia. Solo quiero sentarme a tus pies. Me cautiva este momento santo. Nunca me quiero ir. No busco bendiciones. No, no me debes nada, mi Jesús, más de lo que puedas tú hacer. Solo te quiero a ti. Solo te quiero a ti. Y nada más. Y nada más. Nada más que tú. Solo te quiero a ti. Y nada más. Y nada más. Nada más que tú. Solo te quiero a ti. Y nada más. Y nada más. Nada más que tú. Solo te quiero a ti. Y nada más. Y nada más. Nada más que tú. Solo te quiero a ti. Y nada más. Y nada más, Señor. Nada más que tú. Solo te quiero a ti. Y nada más. Y nada más. Nada más que tú. Solo te quiero a ti. Y nada más. Y nada más. Nada más que tú. Solo te quiero a ti. Y nada más. Y nada más. Nada más que tú. Señor, tú eres el anhelo de nuestro corazón, el amado de nuestra alma. Tú eres por quien clama nuestra alma. Tú
eres el deseo de nuestros corazones. Hoy venimos delante de ti anhelando de tu presencia, diciéndote, Señor, que si te tenemos a ti tenemos todo y no nos hace falta nada. Que si te tenemos a ti, Señor, lo tenemos todo. Señor, tú eres el deseo de nuestro corazón y hoy exaltamos tu nombre. Solo te quiero a ti y nada más, y nada más, nada más que tú. Solo te quiero a ti y nada más, y nada más, nada más que tú. Solo te quiero a ti y nada más, y nada más, nada más que tú. Solo te quiero a ti y nada más, y nada más, nada más que tú. Solo te quiero a ti y nada más, y nada más, Señor, nada más que tú. Solo te quiero a ti y nada más, y nada más, nada más que tú. Solo te quiero a ti y nada más, y nada más, nada más que tú. Solo te quiero a ti y nada más, y nada más, Señor, nada más que tú. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo. Qué bueno poder reunirnos una vez más a través de esta vía. Y siempre, como les he dicho, para mí es una gran alegría, una gran oportunidad poder compartir la palabra de Dios para cada uno de ustedes. Entendiendo, obviamente, que el primero que debe recibir la palabra soy yo, eso lo tengo muy claro y siempre se los he enseñado a ustedes también, que la palabra no es para enseñarla, es para vivirla y después enseñarla. El tema para esta semana en la célula es Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7 del versículo 1 al versículo 6. Voy a dar lectura, dice así la palabra. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Hoy vamos a hablar de un tema muy actual, de un tema muy cotidiano también, como vamos a estudiar. O sea, esto que vamos a hablar sucede todos los días, muchas veces al día, cada momento de la semana. Y el tema es aprendiendo a juzgar rectamente. Hoy vamos a hablar de aprender cómo dice la Biblia que debemos juzgar. Cada uno de nosotros, los seres humanos, somos personas pensantes.
Dios nos ha dado una mente para analizar, para reflexionar, para estudiar, para meditar, para investigar, etc. Entonces, como seres pensantes, nosotros miramos a las personas, miramos las cosas, miramos los sucesos y tratamos de interpretar lo que vemos, lo que nosotros vemos o escuchamos. Empezamos en nuestra mente a examinar, a reflexionar, a analizar y sacamos conclusiones de todo lo que vemos y de todo lo que nuestra mente pensamos. Sacamos conclusiones creyendo que esas conclusiones que sacamos es la verdad. Y ya cuando lo decimos como si ya fuera una verdad, como si fuera cierto. Al leer este pasaje a primera vista, pareciera que Jesús nos prohíbe juzgar a las personas y sus acciones. Si tú lees así de una manera superficial, puedes decir, no, entonces no debo juzgar a nadie. Vea lo que vea, oiga lo que oiga, pase lo que pase. Yo como que no oigo, como que no veo, como que no sé. Y muchos pueden interpretar eso de esa manera. Sin embargo, en el versículo 5, lo voy a volver a leer, dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Según el versículo 5, Jesús dice que sí debemos juzgar, solamente que debemos juzgar de manera recta. Por eso el tema de hoy es aprendiendo a juzgar rectamente. No debemos de juzgar incorrectamente, no debemos de hacer juicios sin seguir un procedimiento bíblico, un procedimiento justo delante de Dios. O sea, lo que no debemos hacer es juzgar de manera incorrecta. Lo que sí debemos hacer es hacerlo siguiendo los principios bíblicos que Jesús nos enseña, no solo en este pasaje, en muchos pasajes de la Biblia. Así que hoy vamos a aprender a juzgar rectamente. Lo primero que quiero que hablemos es entender el significado bíblico de la palabra juzgar. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando habla de juzgar? Juzgar es la palabra griega krinos, crino con K, crino. Y esa palabra griega crino quiere decir evaluar, examinar, investigar para llegar a una conclusión. O sea, crino quiere decir que antes que yo saque mis conclusiones, que antes que yo tome mis decisiones, primero necesito un proceso de evaluar, examinar e investigar. Entonces, una vez que yo hago ese proceso de evaluar, examinar, investigar, yo puedo tomar una decisión. En este caso puede ser una decisión legal para establecer la justicia, para dictaminar o para declarar lo que sea justo o sea recto. Cuando yo hago ese proceso de examinar, de evaluar, de investigar, entonces puedo declarar a alguien inocente y que salga libre de cargos, o puedo declararlo culpable y dictaminar una sentencia, una condena, un castigo. Como ustedes pueden ver, esta palabra juzgar está relacionada con, en el mismo pasaje hay juicio y juez. Entonces, todas esas palabras, juzgar, juicio y juez, hablan de términos legales que se usan en los tribunales de justicia, ¿verdad? Pero recuerde, juzgar involucra un proceso de evaluar, de examinar, de investigar cuidadosamente, de ver las pruebas, de ver los testigos, de ver todos los detalles, y después de todo ese proceso de examen, el juez está en competencia de dictaminar si la persona es libre de cargos o si la persona es culpable y merece una sentencia. Eso es un término judicial, como hemos visto. Pero también en la Biblia se usa la palabra juzgar con otro significado, que no sea en término judicial, ¿verdad? Por eso dice, no debemos ser jueces de otro, ok. Pero no solo estamos hablando de término judicial. La palabra juzgar en la Biblia se usa de otra forma, no refiriéndose a esos términos legales, sino a situaciones
donde tú y yo tenemos que determinar lo que es bueno o malo, lo que nos conviene o no nos conviene, para tomar decisión una vez que ya examinamos, que ya evaluamos, y entonces mira, vemos las opciones. Si hago esto puede pasar esto me conviene por esto no me conviene por eso. O sea, hacemos el mismo proceso de examinar, de evaluar, de investigar, y entonces tomamos una decisión en base a todo ese proceso pensante que hemos hecho. Lucas capítulo 7, 36 al 42 es un ejemplo de esto. Escuchen. Lucas 7, 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Atención con lo que Jesús le va a decir. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Le perdonó al que debía 500 los 500 y al que debía 50 los 50. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Aquí Jesús le da un ejemplo, le pone una situación ficticia, porque no era una real, era un ejemplo ficticio. Y le dice: mira, hay un hombre que 2 personas le debían. Uno le debía 500, el otro le debía 50. Y cuando él se dio cuenta que no podían pagarle, él tomó la decisión de cancelar la deuda de los que tenía 500 y de cancelar la deuda del que tenía 50. Y dice: ¿cuál de ellos le va a amar más? Simón empezó a pensar, a sacar conclusiones, y Simón dijo: pienso que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: rectamente has juzgado. Fíjese, toda esta historia lo vamos por lo que estamos hablando de juzgar rectamente. Dice, de ahí saqué mi título: rectamente has juzgado. O sea, juzgar no es algo malo. Lo malo es hacerlo incorrectamente. Jesús le pone un ejemplo a Simón y le dice: juzga, ¿cuál de los 2 le va a amar más? Y él piensa, analiza, examina y dice: bueno, yo creo que el que le perdonó 500, como a él se le perdonó más, pues lo va a amar más. Y Jesús, viendo que había juzgado correctamente, se lo dice: oye, la verdad, juzgaste bien. O sea, tu respuesta es correcta. Analizaste todo y tu respuesta es la correcta. Entonces, no solamente juzgar, no solamente es ir a un tribunal y todo el proceso legal, sino también a la hora de analizar las cosas, de analizar las situaciones. Uno empieza a pensar, esto sí, esto no, por esto me conviene, no. Y al final uno, en base a todo ese proceso de análisis, de reflexión, de examen que uno tiene, puede tomar una decisión, puede dar una opinión. Pero primero tomar todo ese proceso, ¿verdad? Antes de dar una opinión, tiene que seguir ese proceso para juzgar rectamente. Es lo mismo, o sea, en otra vertiente del significado de juzgar es cuando consideramos los diferentes aspectos de una situación, las diferentes opciones, y elegimos la que parece la mejor para nosotros. Eso también es juzgar. Cuando tú vas al súper y vas a comprar algo, y entonces dice: bueno, vale tanto, pero dice que tiene esto sí. Bueno, y tú empiezas a juzgar, tú estás analizando, tú estás examinando, y tú ves las diferentes opciones, los pros, los contras, qué te conviene más, qué te conviene menos, por qué. Y después de hacer todo ese ejercicio de reflexión, tú vas a tomar una decisión.
Eso, un ejemplo de eso está en Tito, capítulo 3, versículo 12. Escuche lo que Pablo dice. Cuando envié a ti a Artemas o a Tíquico, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Quizá al oír eso tú no le encuentres relación con el tema de juzgar, pero cuando Pablo dice, he determinado pasar el invierno en Nicópolis, esa palabra determinar es la palabra griega krino, de donde dice juzgar, dice. Es decir, Pablo ya era un anciano y él tuvo que elegir dónde pasar el invierno. Saben que en algunos países de Europa el invierno, el frío es terriblemente fuerte, insoportable. Y Pablo, un hombre anciano, él dijo, bueno, necesito escoger un lugar donde el invierno, donde el frío no sea tan fuerte, para que mis huesos no me vayan a doler, para que yo no sufra. Y él empezó a buscar las opciones, empezó a considerar los diferentes lugares donde podía pasar el invierno, y él dijo, he decidido pasar el invierno en Nicópolis. Esa decisión, ese juicio que él tomó, lo basó en primero analizar, examinar, considerar las opciones, los pros y contras. O sea, un ejercicio de reflexión antes de tomar la decisión que él consideraba que era la mejor, la más conveniente para su vida. Entonces vean cómo juzgar no solamente habla de algo legal, sino de la toma de decisiones, sino de examinar alguna situación, de examinar algún hecho. Ahí no es tanto para declarar culpable o inocente, sino para entender, para poder tener una visión clara de lo que pasó, por qué pasó, y poder tomar decisiones correctas, o poder dar una opinión, poder dar una sugerencia, poder dar una conclusión que sea la mejor, sea para uno o sea para la persona a la que le vamos a ofrecer. Todos los días tú y yo usamos lo que se llama el sentido común. ¿Han oído esa palabra? Dice, usa el sentido común. O sea, lo que te están diciendo es, aprende a juzgar correctamente. O algunos le llaman, usa tu buen juicio. Yo sé que han oído esas frases. El sentido común o el buen juicio no es otra cosa de decir, oye, mira, para que no cometas errores, para que no te metas en lío, para que no hagas cosas incorrectas, usa tu sentido común, usa el buen juicio. Es lo mismo, es ese proceso de pensar, de examinar, de reflexionar, de examinar los pros y los contras. Es un ejercicio que se hace en la mente antes de tomar la mejor decisión. Y eso está un ejemplo en Lucas capítulo 12, 54 al 57. Dice así, luego añadió Jesús, dirigiéndose a la multitud, cuando ustedes ven que se levanta una nube en el occidente, enseguida dicen, va a llover. Y así sucede. Cuando sopla el viento del sur, dicen, hoy va a ser mucho calor. Y así sucede. Hipócritas, ustedes saben interpretar la apariencia de la tierra y del cielo. ¿Cómo es que no saben interpretar el tiempo actual? ¿Por qué no juzgan por ustedes mismos lo que es justo? Fíjese, aquí Jesús otra vez está diciéndole a la gente, oiga, ustedes juzgan todos los días. Ustedes cuando se levantan, o por ejemplo hoy martes uno se levantó y sale, wow, está nublado, creo que hoy va a llover, creo que va a haber mucha lluvia. O si te levantas y el sol ya a las 7 de la mañana ya está sonriendo y dice, wow, hoy va a ser mucho calor. O sea, todos los días nosotros usamos nuestro sentido común, nuestro buen juicio para externar nuestras opiniones, ¿verdad? Y Jesús reprocha y dice, bueno, ¿por qué usan el sentido común para algunas cosas y no para otras? ¿No? ¿Por qué lo hacen? ¿No? ¿Por qué ustedes no juzgan todo de la misma manera? Entonces, juzgar en la Biblia no está prohibido. Juzgar incorrectamente es un pecado.
pero juzgar siguiendo los principios de la Biblia es una bendición, como vamos a estudiar. En el versículo 5, ya lo leí hace un momento, se aclara que lo que se prohíbe no es el hecho de juzgar. O sea, no digas, bueno, yo no puedo opinar, yo no puedo decir nada, haga lo que tú hagas, yo no me meto porque yo no debo de juzgar. No. Sino que lo que se prohíbe es juzgar de manera incorrecta, sin seguir los pasos establecidos en la ley de Dios. En la Biblia hay pasos que tú y yo debemos de dar antes de juzgar. Si nosotros no seguimos esos pasos, vamos a ser injustos con las personas, y ese es el pecado. Miren lo que dice Juan 7, 21 al 24. Jesús está hablando con los judíos. Él había sanado a un hombre enfermo en el Sabbat, en el día sábado, que era el día de reposo. Y ellos se ofendieron, ellos se enojaron, pero mire, quedaron furiosos contra él porque había sanado a un enfermo en el día sábado, en el Sabbat, porque no respetó el Sabbat. Y entonces Jesús dice, hice un milagro y todos ustedes se han quedado asombrados. Escuchen, por eso Moisés le dio la circuncisión. La circuncisión era el acto, la señal visible de que una persona judía pertenecía al pueblo de Dios. La circuncisión es un acto de cortar el prepucio del pene del bebé. Es un acto doloroso, es un acto sangriento. Pero era la marca, el cortar el prepucio del pene del bebé era una señal que había en la ley para que ese bebé sea parte del pueblo de Dios. Dice que en realidad no proviene de Moisés, o sea, la ley de la circuncisión no lo dio Moisés, sino de los patriarcas. Viene de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y aún en el sábado la practican. O sea, Jesús le está diciendo, miren, quiero que piensen algo. Ustedes están molestos porque sané a un hombre en el Sabbat. Pero ustedes, según la ley, circuncidan a un bebé en el Sabbat. Para ustedes no es problema cortarle el prepucio de su pene en el Sabbat. No hay ningún problema. Dice, ahora bien, si para cumplir la ley de Moisés circuncidan a un varón incluso en el Sabbat, le hace la pregunta, ¿por qué se enfurecen conmigo si en el Sabbat lo sano por completo? Y dice, escuche, no juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. Otra vez. Entonces, estamos entendiendo esto. En la Biblia no se prohíbe juzgar. Se prohíbe juzgar injustamente, juzgando por las apariencias, sin el proceso que hemos aprendido de examinar, de meditar, de reflexionar, de reunir pruebas, de considerar las opciones, de buscar las diferentes alternativas. Si tú no sigues ese proceso mental antes de abrir tu boca y decir, esto es así, yo creo, yo opino y tú estás mal, y si tú sueltas tu sentencia o tu opinión sin seguir ese proceso que vamos a estudiar ahorita, entonces tú estás juzgando injustamente. Por eso Jesús confronta, dice, oiga, miren, ustedes me están juzgando porque me están condenando porque yo sané a un hombre en Sabbat, pero ustedes no se ponen a pensar que ustedes agarran a un bebecito en el Sabbat, le cortan su prepucio, lo hacen llorar, le hacen que salga sangre de su pene y para ustedes eso es, gloria a Dios, se está cumpliendo la ley. Pero ahora que ven que sané a un hombre en el Sabbat, están enojados conmigo. Dice, oye, ¿qué les pasa? No están juzgando correctamente, están siendo injustos. O sea, si ustedes lo hacen está bien, si yo lo hago está mal. Eso es injusto. Entonces, en la Biblia se condena el juicio injusto. Dios nos pide que juzguemos rectamente. Eso es lo que estamos aprendiendo hoy. Dios te pide a ti y a mí que cuando juzguemos, lo hagamos con rectitud. Ahora, ¿cómo se juzga con rectitud? Aprendiendo el paso número 2,
aprendiendo a juzgar con rectitud. Según este pasaje de Lucas que leímos, Jesús dice que antes que nosotros juzguemos la conducta, la actitud, el comportamiento de alguien, primero debemos juzgar nuestro propio corazón. Jesús dice, mira, antes de ir a sacar la paja, primero tienes que examinarte tú, que no vayas a tener una viga en la Nueva Traducción, que no vaya a haber un tronco en tu ojo. No puedes sacarle una astillita a tu compañero cuando en tu propio ojo hay un tronco que está ahí metido, ¿no? Entonces, el primer paso para juzgar con rectitud es juzgar nuestro corazón primero. Este paso es difícil, porque en la mayoría de los casos no nos damos cuenta de nuestros propios errores. Hay que ser honestos con eso. El último en ver sus errores soy yo. Yo soy rápido para ver los errores de los demás. Tú estás mal en eso, tú estás equivocado en eso, a ti te falta eso, tú esto y lo otro. O sea, somos rápidos para juzgar. Pero cuando se trata de nosotros, como que no, yo estoy bien, yo estoy recto y estoy derecho, a mí no me pueden decir nada. Es más fácil ver el error de los demás que el propio. Jeremías 17, 9 y 10 habla de eso, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? O sea, la Biblia dice, mira, tú te puedes engañar a ti mismo. Tú puedes decir, bueno, ¿cómo estoy? Estoy mal, estoy bien. Y tú puedes decir, no, pues gracias a Dios estoy bien. Dice, engañoso es el corazón y perverso. ¿Cómo puedes darte cuenta si tu corazón está mal? Fácilmente te puedes autoengañar. Dice, pero dice el versículo 10, yo de Jeremías 17, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Recuerden que esa palabra escudriñar y probar tiene que ver con juzgar, O sea, recuerden eso, juzgar es examinar, investigar, probar, etc. Entonces dice Dios, el único que puede probar tu corazón, que puede juzgar tu corazón, soy yo, porque yo conozco tu mente, yo pruebo tu corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces el primer paso para juzgar rectamente es que primero tenemos que permitirle a Dios, al Espíritu Santo, que examine nuestro corazón, que escudriñe. Más adelante vamos a dar la aplicación práctica, pero estamos poniendo el fundamento bíblico. Si yo quiero juzgar la conducta de alguien, la actitud de alguien, el comportamiento de alguien, la vida de alguien, antes de hacerlo, yo primero tengo que ir con Dios. Señor, ¿cómo está mi vida? ¿Cómo está mi corazón? La parábola del fariseo y el publicano ilustra este peligro en el que todos, incluyéndome a mí, podemos caer atrapados. ¿Cuál es el peligro? De creer que yo estoy bien y que los demás son los que están mal. Mire lo que dice Lucas 18, del 9 al 14. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice, algunos que confiando en sí mismos se creían justos y despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana. Doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a levantar la vista al cielo, sino que se golpeaba al pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que el que reconoció que estaba en pecado, volvió a su casa justificado ante Dios. Pero aquel
El que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este error que cometió el fariseo lo podemos cometer tú y yo. Por eso, antes de opinar sobre alguien, antes de decir si la persona está bien, está mal, está en lo correcto, está en lo incorrecto, está fallando o no, antes de decir, de emitir ese juicio, primero tengo que ir con el Señor y decir: Señor, ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi vida delante de ti? ¿Cuáles son mis motivos? ¿Qué cosas hay en mi corazón? Porque uno puede cometer el error de pensar que uno está bien y estar peor que aquel que vamos a aconsejar o a reprender. Podemos estar peor que él. El Salmo 139, 23 y 24 habla de la oración que tú y yo tenemos que hacer antes de juzgar, antes de emitir un juicio sobre alguien. Dice Salmo 139, 23 y 24, nueva traducción viviente: examíname, oh Dios. Recuerden una vez más, cada vez que vean la palabra examinar, observar, probar, está hablando de juzgar. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón. Pruébame, conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Antes de emitir un juicio, necesito que Dios primero me juzgue a mí. Le voy a poner un ejemplo de mi vida, porque todos estamos expuestos a cometer este error. Hace muchos años atrás, nuestro primer vehículo fue una camioneta Nissan doble cabina que alguien nos regaló con amor, y lo usamos hasta que se acabó. Cuando digo literalmente, ¿no? Ya estaba viejito, ya estaba destartalado, no teníamos dinero como para reparar y mantenerla así bien, ¿no? Toda la batea tenía hoyos por todos lados, ya el óxido había destruido. O sea, estaba feo, ¿no? Estaba parchada, tenía pintura de diferentes lados donde le habían sacado golpes, y bueno, era un desastre ese carro. Pero era el que teníamos y con ese no movíamos. Y un día un pastor, él no sabía, era una sorpresa. Un pastor le iban a dar una sorpresa de que uno de sus discípulos de la iglesia le iba a regalar un carro de agencia. Y ese discípulo me llamó y me dijo: usted que es en la cobertura, venga para estar en ese acto, venga para orar, para bendecir y para que bendiga a mi pastor y bendiga a mi familia. Y yo fui ese día en mi carrito, en mi camionetita viejita, fui, y estuvo muy bonito todo, ¿verdad? El momento cuando le entregaron las llaves, cuando él ve su carro recién de la agencia, impecable. Bueno, fue una cosa hermosa. Terminó la reunión, comimos y yo me quité y venía en mi carrito viejo a la casa, y en el camino empecé a juzgar. Me sentía yo molesto, así como me sentía mal, ¿no? Y empecé a juzgar a Dios. Señor, mira, al pastor le acaba de dar su carro nuevo de agencia. Mira, ¿en qué vehículo me tienes? Señor, si yo te sirvo, Señor, si yo trabajo en tu obra, tú sabes que te amo, pero Señor, miren que... Y yo empecé a juzgar a Dios. O sea, al pensar eso, estaba juzgando a Dios. Estaba diciendo cosas de Dios sin seguir el proceso correcto que estamos aprendiendo. Luego empecé a juzgar a la iglesia. No, en esa iglesia si hay gente que honra a su pastor, y cambien la mía, aunque ven que ando en mi carrito, que hasta si me raspo me puede dar tétanos ahí, no me hacen caso. Bueno, mi cabeza, mire, estaba juzgando a mi iglesia. Y estaba yo en ese proceso de juzgar injustamente, porque eso es juzgar injustamente. Eso no es algo correcto, lo que yo estaba haciendo. El Espíritu Santo me habló y me dijo, me examinó mi corazón y me dijo: ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así?
Y me sorprendí cuando él me habló así firme, con firmeza. Y me dijo, en vez que estés alegre por la bendición que le doy a mi siervo, estás enojado, estás amargado. Arrepiéntete. O sea, fue confrontante y detuve el carro y me puse a llorar. Y dije, perdóname, perdóname. Perdóname porque estaba haciendo juicios incorrectos, porque estaba suponiendo cosas sin hacerlo de la manera correcta. No olvido hasta el día de hoy el jalón de oreja que el Espíritu Santo me dio, y se lo comparto con sinceridad, porque así como le pasó al fariseo, que él se creía acá, y no soy como él, yo sí me porto, yo sí hago. Dice al final de la historia, dice, el que según era el pecador fue perdonado, fue justificado, y el que según era el justo fue tachado. ¿Por qué? Porque juzgó injustamente, porque no permitió que Dios examinara su corazón, porque no dejó que su corazón fuera probado para enseñar que dentro de él había cosas incorrectas y que él no podía juzgar a su hermano, que él no podía opinar de su hermano porque él no era capaz de tener un corazón limpio. Entonces, el paso número 1 para juzgar rectamente es dejar que Dios examine nuestro corazón. Primero. Ahora quiero darles una aplicación, ¿verdad? Porque esto parece como muy general, entonces yo quiero ir más específico. Parte de, si tú me dices, ¿y cómo voy a examinar mi corazón? Bueno, te voy a dar algunas pistas. No son todas, puede haber más, pero yo te quiero dar para que tú pienses. Por ejemplo, si tú ves o si tú escuchas algo sobre una persona, antes de emitir un juicio, porque eso es ahorita muy común, especialmente con las redes sociales. Yo en lo personal no tengo Face, ni Instagram, nada de eso, solo tengo WhatsApp. Pero yo sé todo lo que corre en el Facebook. Es tremendo cómo la gente juzga. Fulano hizo esto y todos empiezan a opinar. Sí, cierto que por acá. Y empiezan a opinar. Y eso es juzgar. Todas esas opiniones, todas esas cosas que escriben ahí, no se ha investigado, no se ha examinado, no se han buscado pruebas, no saben si es verdad o es mentira. No investiga, solamente lo leen y empiezan a opinar. De hecho, de entrada te digo que si tú haces eso, arrepiéntete. Estás pecando. Tú no puedes juzgar, tú no puedes opinar sin primero pasar por el filtro de que Dios te examine. Entonces, bueno, aquí tiene la pregunta. ¿Qué sentimientos o emociones hay dentro de mí? Si de pronto te dicen algo o ves algo de alguien y te enojas, te enojas. O sea, pregúntate. Antes de que vayas ahí a pelear con esa persona, pregúntate, ¿por qué estoy enojado? Ese enojo que siento, ¿a qué se debe? Es un examen que yo le digo a Dios, ¿por qué estoy enojado? Si de pronto tú te deprimes, sabes algo y te deprimes, tú pregúntate, bueno, ¿por qué me deprimió saberlo? ¿Por qué sentí que cuando me lo dijeron, como que me desanimé, como que me siento triste? ¿Por qué sientes eso? O si tú te alegras, porque puede pasar. Oye, ¿supiste que fulano perdió su... qué bueno que le pasó? O sea, si tú te alegras, pregúntate, ¿por qué siento esa alegría? ¿Hay alguna razón? Claro, hay alguna razón para enojarte, hay alguna razón para deprimirte, hay alguna razón para alegrarte. Y el punto es, ¿por qué? ¿Por qué surge eso al escuchar o al saber? Y cuando tú preguntas, ¿por qué siento esto?
Entonces el Espíritu Santo te va a decir, tú sientes esto porque tienes envidia, sientes esto porque sin saber disfrutas el dolor de esa persona porque te cae mal. No sé, el Espíritu Santo te va a hablar, ¿verdad? Te va a confrontar como lo hizo conmigo en aquella ocasión que te platiqué. Entonces, pregunta. Otra pregunta. Si es, perdón, otra manera, si es algo que te dijeron, tú no lo viste, solo te lo cuentan o lo lees en el Facebook o cosas así, pregúntate, esto que está escrito o esto que me dijeron, ¿hay pruebas? ¿Hay pruebas de que esto es verdad? ¿Quién tiene esas pruebas? ¿Hay testigos? ¿Quién lo vio? ¿De dónde viene esa información? Ustedes saben perfectamente que en las redes sociales hay muchas falsas noticias. Es este pan de todos los días. Eso es algo, abunda. Por una noticia verdadera, hay creo que 20 noticias falsas. Nada más para que tengan una idea. Hay más noticias falsas que verdaderas en las redes sociales. Entonces, antes de que te dijeron y tú lo compartes, lo comparto para que ore. No. Eso es chisme. Eso es chisme. Evita el chisme, evita la difamación. Si tú publicas, si tú compartes, si tú extiendes algo que no está comprobado, algo que no es fidedigno y tú te encargas de esparcirlo, tú estás difamando. Evita la murmuración. La murmuración es que nunca lo hablas de frente, pero ves a la persona, oye, ya viste, ahí está, acuérdate lo que hizo, mira, oye, mira que alza su mano que está cantando, pero y en vez de que estés adorando a Dios, estás ahí viendo que si cierras su ojo, que si llora, mira, está llorando, es un hipócrita, todo lo que hace allá afuera, viene a llorar acá. O sea, evita el chisme, evita la difamación, evita la murmuración. Recuerda, la instrucción bíblica para ti y para mí, saca primero la viga de tu propio ojo. Antes de emitir un juicio o una opinión, primero deja que Dios examine tu corazón. Romanos 12:1 en la Nueva Versión Internacional dice así: por lo tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás. Pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. O sea, ¿cómo voy a ir a juzgar a alguien, a condenar a alguien, a criticar a alguien, a opinar mal de alguien, si yo quizás estoy peor que él? Dice, bueno, ¿de qué se trata eso? Tú estás condenándolo cuando tú eres más culpable que él. Entonces, juzgar justamente es eso, que antes de abrir tu boca, antes de dar tu opinión, antes de escribir tus comentarios, hey, cálmate. Primero necesitas dejar que Dios te examine. No y yo quiero decirle eso porque el peligro hoy es reaccionar. Sube una noticia y vuela, eso se vuelve viral. Dice, todo el mundo lo está compartiendo, todo el mundo y se lo manda a su contacto y va corriendo, se va distorsionando. Hay muchísimos juicios incorrectos, injustos. Muchas vidas han sido arruinadas por ese tipo de juicios injustos. Y creo que tenemos que tener muchísimo cuidado para no cometer este pecado, porque es un pecado, ¿no? Y no debe de ser así. Dice en la segunda parte del versículo 5, entonces, dice, saca primero la viga, entonces verás bien para poder sacar la paja del ojo de tu hermano, ¿verdad? Recuerda que la clave, o sea, porque tú puedes decir, bueno, para no pecar, pues mejor no digo nada, ¿verdad? Aunque yo lo vea, aunque yo sea testigo de algo incorrecto, mejor, como dicen, calladito me veo más bonito. No.
No, eso no es hacer juicios justos. Eso es ser cómplice de esa persona. La Biblia no prohíbe juzgar injustamente. ¿Sí? Entonces, si tú dejas que Dios te examine, dice, habla con tu hermano para corregirlo. Llámalo al arrepentimiento, porque es un acto de amor que no debe pasarse por alto. Quiero que entiendas eso. Gálatas 6, 1, 2, Nueva Versión Internacional. Escuche, por favor. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, aquí no es que te dijeron, que te contaron, no. Hay pruebas, hay testigos, ¿verdad? Ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Entonces, ¿qué es juzgar con justicia? Primero, que Dios me examine, que no haya ninguna actitud incorrecta, ni una mala intención, que no haya nada en mi corazón que sea pecado, ¿no? Que sea incorrecto. Ok, segundo paso, voy a hablar con mi hermano. Hay pruebas, hay testigos, y él está mal. Yo necesito juzgarlo rectamente, necesito ir con humildad. No voy a ir como superior a él, como yo sé más que tú. No, con humildad de corazón, pero con el amor de decirle la verdad. ¿Sabe qué? Estás mal. ¿Sabes qué? Tu conducta, tu actitud, ¿sabes qué? El camino que estás llevando no es el correcto, no es el que Dios quiere. Tengo que confrontarlo, siempre teniendo en mente que yo también puedo ser vulnerable al pecado. Yo no puedo verlo a él como que soy superior, ¿verdad? Tú eres pecador y yo soy justo. No. Entender, entiendo que estamos en un mundo caído, entiendo que estamos en medio de una sociedad que vive en tinieblas, entiendo que mientras estemos aquí vamos a estar expuestos a mucha tentación, ¿no? Y te lo digo con temor y temblor, te llamo la atención, te corrijo con humildad, porque sé que algún día puede ser que tú seas el que me corrijas a mí, puede ser que algún día tú me llames la atención a mí, que tú me llames al arrepentimiento a mí. Entonces, esa actitud de humildad, esa actitud de amor, de corazón sincero, de reconocer que nuestra propia vulnerabilidad humana ante el pecado. Qué bendición es ser juzgado y corregido por una persona así, ¿verdad? Qué bendición que alguien así, dice alguien espiritual, como acabamos de describir, sea el que te corrija, sea el que te juzgue, sea el que te llame la atención, sea el que te inste al arrepentimiento, que te jale tus orejas. ¡Qué bendición! David tuvo la bendición de tener a un hombre así, un profeta que se llamó Natán. Cuando David había adulterado, cuando David mandó a asesinar a Urías Eteo y después se casó con la que fue su esposa, con Betsabé, David pensó que ya había solucionado, que ya había tapado su pecado. Pero Dios le dijo al profeta, mira, lo que David hizo, mi siervo David hizo es mal. Yo estoy enojado con él. Yo voy a traer juicio sobre él y sobre su familia por ese pecado que él cometió. Así que quiero que vayas, quiero que lo juzgues, quiero que lo confrontes. Y la manera como lo hizo fue con humildad. La manera que lo hizo fue con amor. La manera que lo hizo fue consciente de que a lo mejor David no lo recibía y lo lastimaba, o peor aún, lo mandaba a la cárcel. Pero él lo hizo por amor. Y eso hizo que David pudiera volver a Dios, pudiera recomponer su camino, pudiera ser perdonado a través del arrepentimiento y la confesión de su pecado. Que Dios nos ayude a juzgar correctamente para poder restaurar a nuestros hermanos. Alguien que juzga rectamente es una gran bendición. Y quiero darles un consejo antes de terminar.
Si un hombre o una mujer de Dios como este, que viene con humildad, que viene con amor, que viene no considerando superior a ti, pero sí entendiendo que por amor tiene que confrontarte, tiene que llamarte al arrepentimiento, yo te digo, no lo menosprecies, no lo deseches. Es una bendición que haya personas que puedan juzgar correctamente, que puedan decirnos la verdad con amor, que puedan llamarnos al arrepentimiento con humildad, que puedan venir diciendo, mira, yo no me considero superior a ti. Yo sé que también puedo fallar en algún momento, pero te lo digo con mi amor de hermano, porque quiero lo mejor para ti. Tú no estás haciendo lo correcto, tú estás portándote, tú estás saliéndote del propósito, tú necesitas dejar eso, tú necesitas corregir eso. Cuando tú te encuentras a una persona así, recibe su amonestación, porque es Dios mismo hablándote a tu corazón. Y quiero que entendamos, somos llamados a juzgar correctamente. ¿Para qué? Para restaurar a nuestros hermanos que están saliéndose del propósito de Dios. ¿Cuánta falta hace este tipo de hombres y mujeres? No solo en la iglesia, en la familia y en la sociedad. Vamos a orar. Padre, perdónanos porque reconocemos que hemos juzgado injustamente, que hemos sido rápidos para emitir opiniones, que hemos hecho comentarios a la ligera sobre personas, sobre gente, Señor. Perdónanos porque ahora entendemos que ese es un pecado terrible delante de ti, que tú no te agradas de los juicios injustos. Perdónanos porque no vemos nuestro corazón, porque a veces vemos el error de los otros, pero no reconocemos nuestros propios errores. Perdona nuestro orgullo, nuestra ceguera. No queremos ser como el fariseo, que él no fue perdonado porque nunca reconoció su pecado. Ayúdanos a juzgar rectamente, con un corazón limpio, con una actitud humilde, con un deseo de restaurar, de ayudar, de ser de bendición para aquellos que tú pones a nuestro alrededor. Padre, ayúdanos, enséñanos a juzgar rectamente para que seamos como tú, que eres un juez justo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno que pueda recibir la palabra y que no solo seamos oidores, que seamos hacedores. Si Dios, si el Espíritu Santo nos muestra algo que tenemos que cambiar, no le piense más. Es tiempo de permitir que Dios nos examine, que Dios nos corrija, para que podamos ser de bendición para los demás. Muy bien, les recuerdo que a partir de este martes y todos los martes, durante 10 martes, nos vamos a reunir a las 7 de la noche porque vamos a tener ya el último desafío de ganar. Recuerde que el mejor regalo que le podemos dar a alguien es llevarle el Evangelio de Jesucristo. Y que cada uno de nosotros podamos tener esa compasión para llevar el mensaje de Jesús a los demás. También le recuerdo que este domingo en la clase introductoria de Universidad de la Vida, a las 10 de la mañana, porque es una clase introductoria, vamos a explicar cómo va a ser el curso, todo, así que hombres y mujeres, jóvenes están citados que van a tomar Universidad de la Vida el domingo a las 10, ese domingo 18 a las 10 de la mañana.
Así que si alguno de tus discípulos no terminó la Universidad de la Vida, invítalo. Él ya tiene hasta su libro, que pueda venir, que pueda participar. Es el momento de aprovechar el último curso de Universidad de la Vida de este 2022. También le recuerdo a los jóvenes que ya en esta semana va a ser el campamento de jóvenes, así que estamos orando y estamos esperando que Dios obre de una manera poderosa en la vida de cada uno de los muchachos y muchachas que van a ir al campamento. Y también les recuerdo que tenemos las inscripciones del curso de matrimonio. Ahorita no tienen que pagar nada, ahorita solo es anotarse, porque necesitamos saber cuántos manuales vamos a imprimir para poder tenerlos. A finales del mes de noviembre vamos a empezar. Yo les diría la fecha exacta, pero ahorita es el tiempo para inscribirnos. Así que adelante, Dios les bendiga, Dios les guarde, les amamos y adelante para servir a Dios con integridad de corazón. Bendiciones.